Muy buenas tardes, compañeros y licenciadas. Este día nosotros hablaremos sobre las diferenciales y sus aplicaciones. Somos el grupo número 5 y estamos integrados por Yuris Azucena Barahona Chicas, Denis Nehemías Sánchez Márquez, Tania Griselda Machado Soriano, Norma Yesenia Escobar Benítez, Milagro de Jesús Portillo Turcio y Roxana Marisela Reyes Ortiz. Pasaremos a ver lo que son las definiciones de la diferencial y sus aplicaciones. Como primera definición tenemos: en cálculo, la diferencial representa la parte principal del cambio en la alineación de una función y igual a f de x. Con respecto a cambios en la variable independiente, sea y f de x, que representa una función derivable en un intervalo abierto que contiene a x. La diferencial de x la denotaremos por dx y este puede tomar cualquier número real distinto de 0. La diferenciable y la denotaremos o la identificaremos como dy. Y esto será igual a la diferencial de y igual a la derivada de f de x por la diferencial de x. Veamos lo siguiente. Sea y igual a f de x una función derivable de la variable independiente x, delta por x o delta x es un incremento y lo vamos a leer como el incremento de x o el incremento por x. Es arbitrario en la variable independiente x. La diferencial x, denominada como la diferencial de la variable independiente x, es igual a el incremento de x. El incremento de y es el cambio real de la variable. Y cuando x cambia de x a x más el incremento de x, esto será igual a el incremento igual a f de x más el incremento de x menos la función de x. La diferencial de y es llamada la diferencia de la variable dependiente y. Se define como la diferencial igual a la derivada de f de x por la diferencial de x. El cálculo de las diferenciales. Cada una de las reglas de derivación que se ha estudiado anteriormente pueden escribirse en la forma diferencial. Por ejemplo, suponer que u y v son funciones derivables de x. A partir de la definición de las diferenciales que se tiene, vamos a decir que la diferencial de u es igual a la derivada de u por la diferencial de x y que la diferencial de v es igual a la derivada de v por la diferencial de x.
y la diferencial de la regla del producto, como lo mostramos a continuación. Tenemos que la diferencial de U por V va a ser igual a la derivada de U por V por la diferencial de X. Y esto será igual a U por la derivada de V más V por la derivada de U por el diferencial de X. Esto será igual a U por la derivada de V por la diferencial de X más V por la derivada de U por la diferencial de X igual, ya simplificando, esta suma será igual a U por el diferencial de V más V por la diferencial de U. Son las que nosotros aplicamos para derivar. Por ejemplo, múltiplo constante. La diferencial de un múltiplo constante será igual a la diferencial del múltiplo constante por U igual a múltiplo constante por la diferencial de U. Cuando se trata de la suma o la diferencia, tendremos que la diferencial de U más o menos V será igual a la diferencial de U más o menos la diferencial de V. Cuando tratamos sobre el producto, anteriormente habíamos visto un ejemplo de ello. Ahora lo vemos aplicado a la regla. La diferencial de U por V será igual a U por la diferencial de V más V por la diferencial de U. Cuando se trata de un cociente, vamos a tener que la diferencial de U entre V, será igual a U por la diferencial de U menos U por la diferencial de V entre V al cuadrado. De y igual a x al cuadrado. Calculando su derivada tenemos que 2x. Aplicando el diferencial tendríamos que la diferencial de y es igual a la derivada de la función que es 2x por el diferencial de x. Veamos el siguiente ejemplo. Y igual a 2 por seno de x. Calculando su derivada tenemos que 2 coseno de x. Aplicando el diferencial tendríamos que el diferencial de y es igual a 2 por coseno de x por el diferencial de x. En el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. Y igual a x por coseno de x. Primeramente calculamos la derivada. Al calcular la derivada de x por coseno de x, obtenemos lo siguiente. Y es menos x por seno de x más coseno de x. Aplicando la diferencial tendríamos que la derivada de la función, que es menos x por seno de x más coseno de x por el diferencial de x. En el siguiente ejemplo tenemos una división y dice y igual a 1 sobre x. Aplicando la derivada tenemos que menos 1 sobre x al cuadrado. Al aplicar el diferencial de la función, tendremos que la diferencial de y será igual a menos
de x entre x al cuadrado. Aplicaciones. Aproximaciones. Las diferenciales pueden utilizarse para aproximar valores de funciones. Para realizar esto con respecto a la función dada y igual a f de x, utilizaremos la fórmula siguiente. F de x más el incremento de x aproximado a f de x más el diferencial de y igual a f de x más la derivada de f de x por el diferencial de x, lo cual se deriva de la aproximación. El incremento de y será igual a f de x más el incremento de x menos f de x aproximado al diferencial de y. La clave para utilizar esta fórmula es elegir un valor de x que facilite el cálculo. Ejemplo número 1. Literal A. Encuentre delta y diferencial y para f de x igual a 5x al cuadrado más 4x más 1. Literal B. Compare los valores de delta y diferencial y para x igual 6, delta x igual a de x igual a 0.02. Solución. En el literal A, delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. Sustituyendo tenemos 5 factor de x más delta x al cuadrado más 4 factor de x más delta x más 1 menos 5x al cuadrado más 4x más 1. Desarrollando tenemos 5 factor de x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más 4x más 4 delta x más 1 menos 5x al cuadrado menos 4x menos 1. Desarrollando el producto tenemos 5x al cuadrado más 10x delta x más 5 delta x al cuadrado más 4x más 4 delta x más 1 menos 5x al cuadrado menos 4x menos 1. Eliminando términos opuestos, obtenemos que delta y es igual a 10x delta x más 5 delta x al cuadrado más 4 delta x. Calculamos la derivada de la función x igual a 5x al cuadrado más 4x más 1. La derivada de la función x es igual a la derivada de 5x al cuadrado más 4x más 1, que es igual a la derivada de 5x al cuadrado más la derivada de 4x más la derivada de 1, teniendo así que la derivada de la función de x es igual a 10x más 4. Encontramos el diferencial y. El diferencial y es igual a la derivada de x por dx. Sustituyendo tenemos que el diferencial y es igual a 10x más 4 por dx. Sabiendo que dx es igual a delta x, tenemos que el diferencial y es igual a 10x más 4 por delta x. El literal B. Compare los valores de delta y diferencial y para x igual 6, delta x igual a dx igual 0.02. Utilizamos delta y, la cual ya lo buscamos en el literal A y solo sustituimos.
Delta y es igual a 10 por 6 por 0.02 más 5 por 0.02 al cuadrado más 4 por 0.02, que es igual a 1.282. El diferencial y también ya lo encontramos en el literal A, así que sustituimos los valores. Diferencial y es igual a 10 por 6 más 4 por 0.02, que nos da 1.28. Así, la diferencia de delta y diferencial y es de 5 delta x al cuadrado, que es igual a 5 por 0.02 al cuadrado igual a 0.002. Se puede obtener también restando delta y menos diferencial y, que es igual a 1.282 menos 1.28, que nos da 0.002. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo voy a explicarles el siguiente ejemplo, el cual nos pide aproximar 2.01 al cubo. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar la función, que la función sería f de x igual a x al cubo, donde x es igual a 2. Vamos a tomar valores exactos, ¿verdad? Las cifras que le siguen sería el aumento de x igual a 0.01. Lo siguiente es calcular la derivada. Y la derivada de x es igual a x al cubo. Sabemos que para calcular esta derivada lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia por el coeficiente que teníamos, que sería como resultado 3x cuadrado. Lo siguiente que haremos es utilizar la fórmula para aproximar, que es la siguiente. La fórmula que utilizamos para aproximar diferenciales es f de x más el aumento en x, aproximadamente f de x más la derivada de x por el aumento en x. Sustituyendo tendríamos que f de x más el aumento de x al cubo es aproximadamente x al cubo más 3x al cuadrado, que este es el resultado que obtuvimos en la derivada, por el aumento de x, que es 0.01. Sustituyendo ahora con los valores, esto es aproximadamente 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado por 0.01. Y al realizar este procedimiento obtenemos que al aproximar 2.01 al cubo nos da aproximadamente 8.12. Y quedaría mi compañera con el siguiente ejemplo. Buenas tardes, compañeros y licenciada. En este momento les voy a estar explicando el ejemplo 3, que dice de la siguiente manera: utilice diferenciales para aproximar el aumento del área de una pompa de jabón cuando su radio aumenta de 3 pulgadas a 3.025 pulgadas. Ahora bien, la solución. Sabemos que el área de una pompa de jabón esférica está dada por área igual a 4pi por radio al cuadrado. El primer paso es calcular la derivada de la función. Por lo tanto, tenemos que f de a es igual a la derivada de 4pi por radio al cuadrado. Haciendo esto, nos da que la derivada de la función es igual a 8pi radio. Calculando la diferencial tenemos la diferencial en y igual a la diferencial del área igual a la derivada de la función por dr. Ahora bien, por lo tanto, nuestra fórmula de la diferencial del área es igual a 8pi radio por dr.
Como dice que el radio aumenta de 3 a 3.025 pulgadas, entonces el incremento en radio es igual a 3.025 menos 3, y haciendo esta resta nos da que dr es igual a 0.025. Ahora bien, con r igual a 3 y dr igual a 0.025, pasamos a sustituir en la fórmula de la diferencial del área, que dijimos que era 8pi radio por dr. Ahora bien, haciendo esto tenemos que la diferencial del área es igual a 8pi por 3 por 0.025. Y haciendo esto nos da como resultado aproximadamente 1. Licenciada, compañeras y compañeros, tengan buenas tardes. Yo les voy a explicar el ejemplo número 4, estimaciones de errores. La arista de un cubo mide 30 centímetros con un error posible de más o menos 0.02 centímetros. ¿Cuál es el máximo error posible aproximado en el volumen del cubo? El volumen del cubo es o está representado por v igual a x al cubo, donde x es la longitud de la arista. Si el aumento de x representa el error, entonces el aumento de v es igual a x más el aumento de x al cubo menos x al cubo. Ahora bien, calculamos la derivada de la función. La derivada de la función es igual a 3x cuadrado. Ahora encontramos la diferencial de y. dy es igual a la función por dx. Y eso nos queda, dy es igual a 3x cuadrado por dx. Eso sería igual a 3x cuadrado por el aumento de x con una aproximación al aumento de v. Esto nos quedaría que x es igual a 30 y el aumento de x es igual a más o menos 0.02. El máximo error aproximado es, ya sustituyendo los datos, sería dv es igual a 3 por 30 al cuadrado por más o menos 0.02. Esto sería igual a más o menos 54 centímetros cúbicos. Quiere decir que el máximo error posible aproximado en el volumen del cubo es más o menos 54 centímetros cúbicos. Tenemos el último ejemplo que nos dice: el lado de un cuadrado mide 10 centímetros con un error posible de más o menos 0.3 centímetros. Use diferenciales para encontrar una aproximación al error máximo en el área. Solución. Sabemos que la fórmula para calcular el área de un cuadrado está dada por área igual a lado al cuadrado, donde x es la longitud del lado. Si el aumento en x representa el error, entonces tenemos que el aumento en el área es igual a x más el aumento en x elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de a igual a x al cuadrado. Esto nos da como resultado que f' de a es igual a 2x. Luego encontramos la diferencial de y, donde la diferencial de y es igual a f' de x por la diferencial de x. Ahora bien, como ya sabemos el valor de f' de x, que en este caso es 2x, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Y tenemos que la diferencial de y es igual a 2x por la diferencial de x. Como sabemos que la diferencial de x es igual al aumento en x, entonces esto será igual a 2x por el aumento en x, como una aproximación al aumento en el área del cuadrado. Entonces, como x representa el lado del cuadrado,
y el aumento o el posible error en X es de más o menos 0.3 centímetros, entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula de la diferencial, tenemos que la diferencial del área de dicho cuadrado es igual a 2 por 10 centímetros por más o menos 0.3 centímetros, que esto nos da como resultado más o menos 6 centímetros al cuadrado, que es el máximo error aproximado.